Buen día, queridos hermanos, les saludo en este domingo. Hoy les voy a compartir la clase de adultos de nuestra escuela dominical. La semana pasada estuvimos viendo con nuestro hermano René, ¿cierto?, lo que correspondía a la penúltima clase de estas lecciones. Estuvimos viendo con él lo que es resistir la influencia del enemigo a través de vestirse, ¿cierto?, de la armadura espiritual que nos da el Señor. Son las herramientas que nosotros tenemos a mano para poder vencer al enemigo, para poder vivir en el Espíritu. Y hoy nos encontramos con la clase número 21, ya en la última clase que tenemos de la carta a los Efesios, y se llama Perseverando en la oración, ¿ya? Y se encuentra, y vamos a leer los capítulos, el capítulo 6, versículos 18 hasta el 24. Son los últimos versículos de la carta, ¿no? Así que si puede acompañarme en su Biblia, Efesios 6, del 18 al 24. Vamos a leer estos últimos versículos para darle comienzo a la clase. Dice: orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos, y por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio, por el cual soy embajador en cadenas, que con denuedo hable de él como debo hablar, para que también vosotros sepáis mis asuntos, y lo que hago, todo lo hará saber Tíquico, hermano amado y fiel ministro en el Señor, el cual envía a vosotros para esto mismo, para que sepáis lo tocante a nosotros y que consuele vuestros corazones. Paz sea a los hermanos y amor con fe de Dios Padre y del Señor Jesucristo. La gracia sea con todos los que aman a nuestro Señor Jesucristo, con amor inalterable. Amén. Aquí termina, queridos hermanos, hablando el apóstol Pablo a aquellos hermanos ahí en Éfeso, y podemos ver, ¿cierto?, que este texto es el siguiente a lo que habla en cuanto a la armadura espiritual. El apunte, ¿cierto?, dice: la clase pasada estudiamos la armadura espiritual con la que debemos vestir para resistir a Satanás. Hoy comenzaremos el tema de la oración, que también es parte de la armadura espiritual, aunque Pablo no la compara con una pieza de armadura específica. La razón es que ninguna pieza de la armadura funciona sin la oración, ¿no? ¿Cómo entendemos esto? En esta introducción, después de que enumera las piezas de la armadura espiritual, después de que Pablo le da vida a cada parte de la armadura espiritual del creyente, podemos ver cómo la energía que mueve la armadura, ¿cierto?, es la oración, porque la oración tiene la facultad, ¿cierto?, de hacer mover esta armadura espiritual, ¿no? Por lo tanto, es importante que nosotros nos fortalezcamos a través de la oración para que nuestra armadura esté bien puesta, ¿cierto?, para que nuestra armadura no se salga, para que nosotros estemos preparados para luchar en un sentido espiritual, ¿cierto? Con esta armadura, la oración es la que nos sostiene en pie. Algunos comentaristas dicen que es, ¿cierto?, la energía que le da funcionamiento a la armadura, ¿cierto? Eso dicen, y tienen mucha razón en eso. No podemos estar bien armados, pero si no tenemos la fortaleza para estar de pie. Imagínense un soldado que no tiene la suficiente masa muscular para estar parado con una armadura pesada, se va a caer, ¿cierto? No va a poder resistirla. Por lo tanto, eso es lo que algunos eruditos bíblicos dicen en cuanto a la oración. Le da firmeza para poder portar esta armadura espiritual. Ahora vamos a leer los versículos 18 al 20. Dice: orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio, por el cual soy embajador en cadenas, que con denuedo hable de él como debo hablar, ¿no? En estos versículos, desde el 18 al 20, acá dice en el apunte, la palabra todo, toda, se ocupa 4 veces en este versículo 18, ¿cierto? Ahora la pregunta es, ¿cuáles son las 4 todos? ¿Ya? Vamos nuevamente al texto para identificar por qué Pablo repite 4 veces todos, ¿ya? O todas.
Dice, por ejemplo, el 18, llorando en todo tiempo. Después dice, con toda oración y súplica. Y después, con toda perseverancia. Y después, por todos los santos. Entonces, podemos identificar fácilmente que dice en todo tiempo, con toda oración y súplica, con toda perseverancia y por todos los santos, ¿no? ¿Qué pasa cuando en un texto las palabras se repiten? Es porque se le está dando énfasis, ¿no? a estas cuatro cosas que son importantes en cuanto a la oración, ¿ya? El punto B ahí de nuestro apunte dice que se aprende con cada todo en relación a resistir a Satanás, ¿cierto? Venimos hablando de resistir a Satanás, para eso tenemos que vestirnos de la armadura, pero tenemos que aprender que tenemos que estar en todo tiempo en oración. Fíjense, en todo tiempo, ¿ya? ¿A qué se refiere con que tenemos que estar en todo tiempo orando? Ya no se refiere que vamos a orar sin parar, sin parar, sin parar y vamos a estar las 24 horas del día orando sin ni siquiera dormir, comer. No se refiere a eso, ¿no? Orando en todo tiempo tiene que ver mucho con la frecuencia saludable que tenemos nosotros en cuanto a nuestra oración. Esa comunión íntima que tenemos con Dios la demostramos a través de nuestra oración, en la forma en que nosotros hablamos con Dios. Eso tiene que ser muy frecuente. Por eso dice en todo tiempo. Eso podría decirse en cada momento, ¿no? Hay que tener tiempos de oración a cada momento dentro del día, ¿cierto? En la mañana, la tarde, la noche, o como hacía Daniel, ¿cierto? En el Antiguo Testamento 3 veces oraba en el día. Y así en todo tiempo tenemos que orar. Ahora, ¿a qué se refiere con toda oración y súplica en el Espíritu? ¿Ya? Con toda oración y súplica en el Espíritu. Podríamos decir que se refiere a todo tipo de oración, ¿ya? Podemos decir a las diferentes oraciones que tenemos nosotros. Nosotros a diario no nos damos cuenta, pero tenemos diferentes tipos de oración. Hay oraciones en las cuales solamente agradecemos al Señor. Voy a orar al Señor porque estoy agradecido por lo que Él hizo en la semana. Y otras veces nuestra oración es netamente pedirle a Dios que nos perdone por X pecado, ¿no? Por lo tanto, hay diferentes tipos de oración. Hay otras oraciones que decimos, bueno, tenemos que orar y vamos a orar por el primo, vamos a orar por nuestro papá, nuestra mamá, ¿cierto? Vamos a orar por nuestra familia. Entonces hay oraciones que son para interceder por otros. Por lo tanto, dice aquí que todas nuestras oraciones tienen que ser llevadas a Dios. En todo tiempo, como acabamos de explicar antes, ¿cierto? Con toda frecuencia, pero también todo tipo de oración. Las oraciones, ¿cierto? De intercesión por otro, las oraciones que nosotros pedimos por nuestras propias cosas, las oraciones de gratitud, ¿no? Las oraciones de confesión, todo tenemos que llevar siempre al Padre. Para que la armadura pueda mantenerse firme, debemos tener estos tiempos de oración. Ahora, con toda perseverancia, dice, y aquí le da sentido a la oración, en el que la oración nuestra debe ser persistente, ¿no? ¿Cuántas veces nosotros nos cansamos de orar por algo? Te dicen, oye, ¿y tú ya oraste por la salvación de tu papá, de tu hermana o de tu familiar? Sí, ya oré, pero ya no oro, me cansé, ¿cierto? Ya oré en el pasado y ya no oro más. Entonces, o no, estuve orando como un año por la salvación de X familiar, pero ya no, ¿cierto? Ya me cansé de orar. Esto es todo lo contrario, dice que nosotros debemos de orar con toda perseverancia, o sea, ser persistente en la oración. No sabemos nosotros los tiempos de Dios, no sabemos cuánto Dios va a tardar en responder nuestra oración. Algunos compararon la oración con un semáforo en cuanto a la respuesta de Dios, ¿cierto? Cuando Dios te dice que no, vemos de frente una luz roja. Cuando Dios te dice que sí, vemos directamente una luz verde, pero muchas veces está esa luz amarilla que nos hace esperar, ¿no? Que nos hace pensar y bueno, Dios tiene otros planes y por eso me tiene esperando. Y entonces tenemos que entender que tenemos que ser persistentes en la oración hasta que Dios muestre su respuesta. Él quiere ver nuestra fe, quiere probar nuestros corazones. Por lo tanto, después aparece el último todos, orar por todos los santos. Y esto tiene que ver por la intercesión, ¿no? Cuando dice ahí Pablo orar por todos, se refiere a todos los santos, se refiere y dice, y por mí. Entonces está hablando de que nosotros en nuestras oraciones intercedemos, ¿ya? Por los demás. Podemos interceder por nosotros mismos a nuestro favor, pero también
interceder por otros que tanto lo necesitan, y más en este tiempo de pandemia, en este tiempo de cuarentena. Necesitamos interceder por aquellos que no tienen recursos económicos, por aquellos que se han quedado sin trabajo, interceder por aquellos que quizás tienen trabajo pero están desanimados en sus casas al ver que no nos podemos reunir, al ver que no podemos salir de nuestras casas, viene ese desánimo, ¿no? Por lo tanto, es importante interceder por otros y orar por otros y saber cuáles son las necesidades de nuestros hermanos. Entonces podemos escribirle a nuestros hermanos, podemos preguntarle, les podemos llamar, podemos usar el WhatsApp, que tanto se usa ahora, para averiguar cómo se encuentran, ¿cierto? Y bueno, tenemos algunos grupos de WhatsApp que son más públicos, en los cuales estamos todos, ¿cierto? Peticiones de oración o iglesia, el grupo de iglesia, entonces ahí podemos informarnos qué está pasando con los hermanos. Podemos preguntar también, levantar alguna lista de peticiones. Por lo tanto, es importante estar orando en todo tiempo, perseverando con todo tipo de oración, ¿no? Y por todos los demás, por todos los santos. Ahora, ¿de qué manera nos ayuda el Espíritu Santo en nuestra vida de oración? ¿Ya? Bueno, el Espíritu Santo es aquel que nos ilumina, es aquel que nos guía para que nuestras oraciones tengan sentido, ¿cierto? Siempre yo hago un chiste y le digo a los hermanos, yo no voy a orar por algo que esté en contra de la voluntad del Señor, ¿cierto? A veces decimos, sí, es que el Señor quiere bendecir, así que yo le estoy pidiendo un Ferrari y no sé por qué Dios no me lo regala. Entonces hay oraciones que no tienen mucho sentido. Entonces, ¿qué le da sentido a la oración? ¿Qué le da guía a la oración? El Espíritu Santo, que lo llevamos dentro. Él nos ayuda a saber qué pedir conforme a la voluntad del Padre. Ahora dice, para completar esta respuesta, vamos a leer un pasaje. Hay otro pasaje ahí en Romanos, capítulo 8, si me pueden acompañar. Romanos 8, 26 y 27. Va a hablar en cuanto al Espíritu Santo. Romanos 8, 26 y 27. Dice, de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Aquí vemos el ministerio de la intercesión, como el Espíritu Santo intercede con gemidos indecibles. Nosotros no sabemos ni vemos, pero el Espíritu Santo está comunicándose con el Padre, haciéndole saber todas nuestras inquietudes, intercede a nuestro favor. El Espíritu Santo nos ayuda, nos guía. Por lo tanto, el Espíritu Santo nos ayuda a pensar y a saber qué decirle a Dios en cada una de nuestras peticiones. Otro versículo más. Bueno, ahí mismo, 8, 12 al 16, más atrás. Romanos 8, 12 al 16. Así que, hermanos, deudores somos, no de la carne, para que vivamos conforme a la carne, porque si vivís conforme a la carne moriréis, mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos Abba Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. ¿Se da cuenta entonces por qué es tan importante la ayuda del Espíritu Santo en nuestra vida para que nosotros podamos tener oraciones sabias, oraciones que estén en armonía y en sintonía con Dios y su voluntad? Entonces tenemos la guía del Espíritu Santo para poder orar de la forma correcta y para poder mantener, ¿cierto?, la firmeza en la fe, porque esto es lo que busca Efesios 6, tener firmeza en la fe y que la armadura esté bien aferrada, y por eso es que nosotros debemos tener vidas de oración delante del Señor. Ahora, en los versículos 19 y 20, volviendo ahí a Efesios, volvamos a Efesios capítulo 6, para ir terminando esta lección. Efesios 6, del 19 al 20, dice, y por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada la palabra para conocer con denuedo el misterio del Evangelio, por el cual soy embajador en cadenas, que con denuedo hable de él como debo hablar. Ya este versículo lo leímos. Entonces, la pregunta es, ¿qué necesidad manifiesta Pablo respecto de su ministerio? Lo primero que dice ahí es que nosotros oremos. Bueno, le hablaba a los efesios, ¿cierto?
que los efesios oren por su ministerio. Y a eso es lo primero que les pide, por mí. O sea, oren por mí para que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo. Con denuedo tiene el sentido de valentía, ya, de coraje, pero también tiene el sentido de decisión. Denuedo podríamos decir que es valentía acompañada de decisión. Por lo tanto, Pablo pide fortaleza, pide que oren por él los hermanos de Éfeso, para que él pueda tener esa valentía de poder compartir la palabra, porque no olvidemos que él estaba compartiendo esta carta desde una prisión. Estaba encarcelado, privado de la libertad. Entonces necesitaba fortaleza para poder seguir compartiendo el Evangelio. Pero ¿qué necesidad manifiesta Pablo respecto a esto también? Que la necesidad de seguir compartiendo el Evangelio, con pasión y compromiso. Por eso les encarga la oración, porque él no descuidaba el Evangelio, él lo compartía en cualquier lugar en donde se encontraba, sea en una plaza, sea en una sinagoga y ahora en una prisión, como las epístolas que escribió en la prisión, él predicaba, ¿no? Entonces podemos ver y podemos entender que Pablo tenía un compromiso con la gran comisión, un compromiso con predicar el Evangelio del Señor Jesucristo, y lo hacía con pasión, y por eso es que le pide a los hermanos fortaleza. ¿Ya? Otra pregunta, ¿qué podemos aprender de la experiencia de Pablo en cuanto a compartir el Evangelio con nuestros amigos y vecinos? Aquí ¿qué podemos aprender, ¿no? Cuando yo pensé en esta pregunta, yo dije, ¿qué podemos aprender de Pablo? Y lo primero que se me viene a la mente es el compromiso que tenía él con la causa de Cristo, que es predicar el Evangelio para que otros se conviertan, para que otros pasen de muerte a vida. Pablo, queridos hermanos, nunca dejó de predicar, ¿no? Hasta ahí, cuando lo azotaron en Filipos, ¿cierto? Y estaba encarcelado, él cantaba, ¿cierto? Cánticos, himnos, y los presos escuchaban. Entonces, Pablo no dependía de la circunstancia, no dependía de dónde estaba, con quién estaba. Él aprovechaba cada oportunidad para poder compartir el Evangelio. Por lo tanto, Pablo nunca dejó de predicar y buscó la oportunidad. Muchas veces nosotros esperamos que llegue la oportunidad, pero no. Pablo buscó la oportunidad, iba, ¿cierto? Y hablaba. Por lo tanto, eso podemos aprender en cuanto a cómo compartirle a nuestros vecinos y amigos. Buscar la oportunidad para hablarles, invitarlos a tomar una once, o invitarlos a almorzar, o visitarles, llevarles un regalito como motivo para que nosotros podamos hablar. Ahora, ¿cuáles son algunos mensajes que hoy en día se presentan como evangelio, pero que en realidad no lo son, porque no presentan la muerte del Señor Jesús por el pecado, ni su resurrección, ni la necesidad de recibirlo como Salvador? Hay muchas religiones, muchos mensajes que tienen nombre de que están predicando el Evangelio. Hay muchas iglesias que dicen predicar el Evangelio, hay muchas religiones que dicen predicar el Evangelio. Pero hay mensajes, iglesias y predicadores que no predican el Evangelio, ¿no? Que no incluyen la muerte de Cristo, no lo reconocen como Salvador, no reconocen que su sangre tiene poder para limpiar el pecado, no hablan de su resurrección. Y de esas religiones hay muchas, de esas iglesias también. La prosperidad, ¿cierto? Le hacen pensar a las personas que a través de sus ofrendas se ganan el cielo. Le hacen pensar que Dios le va a bendecir en esta vida y en la otra si es que ellos ofrendan con mucha generosidad, ¿cierto? Y no les hablan de que tienen que arrepentirse de sus pecados. Después las falsas religiones, a través de las obras, la moralidad, ser un buen vecino, un buen hermano, un buen padre, ¿cierto? Y ganarse el cielo a través de las obras morales que podemos hacer, ¿no? Hay religiones que dicen ser de Dios, pero no creen en Cristo, solamente creen en Dios. Entonces hay muchas malas iglesias, malas doctrinas que hacen que las personas se pierdan. Por lo tanto, eso es. Ahora, otra pregunta en el material: ¿a qué le atribuye usted nuestra renuncia para presentar la obra victoriosa de Cristo? Bueno, primero tenemos que entender que la gracia de Dios nos alcanzó. Si nosotros renunciamos a todo lo nuestro, a toda nuestro orgullo, si nosotros reconocimos a Cristo como Salvador en nuestras vidas, es porque nos arrepentimos de nuestros pecados. Por lo tanto, eso es a producto de que Dios dio el primer paso, nos amó, envió a su Hijo Jesucristo, y la gracia de Dios la compartió para con nosotros. ¿Para qué? Para que nosotros pudiésemos darnos cuenta de que Él está ofreciendo la salvación y que nosotros no la merecemos, porque somos pecadores. Por lo tanto, tenemos que entender
que si nosotros fuimos salvados por Cristo, ¿cierto? Ahí en la muerte de Él mismo, en la cruz del Calvario, nos dio esta gracia para que nosotros podamos vivir y tener vida eterna. Tenemos que entender, ¿cierto?, que esta misma gracia que se nos repartió a nosotros, que se nos dio, es la que nosotros ahora debemos compartir, debemos de mostrar, debemos de predicar, ¿no? Tenemos que hablar de la victoria de Cristo en la cruz y de hablar cómo Cristo también nos salvó, nos dio la victoria también a nosotros con su muerte en la cruz. Ahora los versículos 21 al 24 para ya terminar. Dice, para que también vosotros sepáis mis asuntos, y lo que hago todo lo hará saber Tíquico, hermano amado y fiel ministro del Señor, el cual envía a vosotros para esto mismo, para que sepáis lo tocante a nosotros, que consuele vuestros corazones. Paz sea a los hermanos y amor con fe de Dios Padre y del Señor Jesucristo. La gracia sea con todos los que aman a nuestro Señor Jesucristo, con amor inalterable. Amén. Entonces ahí podemos ver. La pregunta es, ¿qué aspectos del carácter de Pablo se manifiestan en esta sección que acabamos de leer? Bueno, primero, dar a conocer su ministerio, porque por eso envía a Tíquico, ¿cierto? Para dar a conocer su ministerio, y Tíquico anima a los hermanos. Entonces, ¿qué característica tenía Pablo? Era una persona que animaba, ¿no? Por eso nosotros también, queridos hermanos y hermanas, debemos de animar a nuestros hermanos, levantar a los que están decaídos, porque Pablo eso es lo que hacía. Envió a Tíquico para contar de cómo iba su ministerio. Lo envió en su nombre para contar cómo iba el ministerio, y esto animaba el corazón de los hermanos. Ahora, ¿qué más podemos destacar en cuanto a su carácter? Bueno, Pablo les deseó paz, amor y fe, ¿no? Amor acompañado con fe. Entonces, Pablo era una persona que deseaba el bien para los demás, no era egoísta, no deseaba todo para él. Pablo les desea paz, amor con fe. Por lo tanto, Pablo les deseaba que ellos estuviesen ahí en Éfeso con mucha paz en sus corazones, con paz entre ellos, ¿cierto? Como dice, paz de Dios y paz con Dios. Pero también les desea que estén en amor, y eso tiene que ver con el amor fraternal, con la armonía y acompañado de la fe, ¿cierto? Ahora, también, ¿qué otras cosas podemos destacar? Que Él les motiva a que se sigan amando. Por eso es que termina ahí Efesios diciendo, la gracia sea con todos los que aman a nuestro Señor Jesucristo con amor inalterable. Podemos ver cómo les motiva a seguir amando al Señor Jesucristo. Que no se enfríe el amor que ellos tenían hacia el Señor Jesucristo. Cuando se enfría el amor que tenemos hacia el Señor Jesucristo, queridos hermanos, se enfría nuestra vida espiritual, se enfría nuestro matrimonio, se enfría nuestra familia, y es cuando terminamos pecando. Así que qué importante es que nosotros mantengamos nuestro amor para con Dios, para con el Señor Jesucristo. ¿Cómo podría poner en práctica estas cualidades en su hogar? Buena pregunta. ¿Cómo podemos poner en práctica estas cualidades del apóstol Pablo hacia los efesios? Pero ahora, ¿cómo lo practicamos en nuestras casas? Primero, motivando a nuestra familia a orar, ¿cierto? Vimos que Pablo era un hombre de oración y motivaba a los hermanos en Éfeso a orar. Entonces nosotros, ¿qué podemos hacer al respecto? ¿Qué puedes hacer tu papá? ¿Qué puedes hacer tu mamá? Tú, ¿cierto, joven, niño? Motivar al resto de la familia a que podamos orar unos por otros, que tengamos vidas de oración. Ahora, ¿qué cosa más podríamos poner en práctica del ejemplo de Pablo? Apartar tiempo de oración personal a diario, ¿cierto? Con el Señor. Siempre estar orando a diario, apartando tiempo, como dice, ¿cierto? Llevando todas nuestras súplicas, todas nuestras peticiones delante de Dios. Motivar a la familia a que nos amemos y que amemos a Dios. También es otra de las cosas que podemos hacer en nuestras casas. Así como Pablo envió a Tíquico a motivar a los hermanos, a animarles, nosotros también podemos animar a nuestra familia. Y bueno, el deseo de vivir en paz y en armonía, el deseo de tener un amor ferviente por el Señor, es lo que nosotros podemos contagiar a nuestros familiares. Ya, ahora, bueno, ahí dice, tome 5 minutos para repasar brevemente la epístola en silencio. ¿Ya? Así que debemos de nosotros meditar en esto que hemos aprendido en este día. Meditemos en esta palabra, en estos versículos. Y si nuestra vida de oración no es la mejor, si nuestra vida de oración deja mucho que desear, queridos hermanos, nos tenemos que encaminar
en una vida de oración que a Dios le agrade, por nuestro bien y por el bien de nuestra familia. Es necesario que nosotros nos mantengamos firmes en oración a diario para que toda la armadura de la cual nuestro hermano René estuvo hablando la semana pasada pueda mantenerse firme. Por lo tanto, es el desafío a que podamos vivir, ¿cierto?, en todo tiempo, con toda oración y súplica y en perseverancia por todas las personas, por todos los hermanos y también por nosotros mismos. Que Dios les bendiga y que tengan un hermoso día.